Libros de difusión gratuita les da la bienvenida en un nuevo audiolibro completamente gratis, disponible en videos cortos. Libros de difusión gratuita presenta a Khalil Gibran en El Jardín del Profeta. Video 8. Continuamos con el ser. Y oídme, vosotros, cuyas manos modelan y encuentran todas las cosas que se necesitan para la comodidad de nuestros días y de nuestras noches. Ser es ser un tejedor con dedos que ven, un constructor consciente de la luz y el espacio, es ser un labrador y sentir que se está escondiendo un tesoro en cada semilla que se siembra, es ser un pescador y un cazador, con piedad por el pez y la bestia, pero con mayor piedad por los hambrientos y por las necesidades del hombre. Y, más que nada, os digo esto, quisiera que todos y cada uno de vosotros fuerais partícipes del propósito de cada hombre, pues sólo así podréis esperar el logro de vuestro buen propósito. Compañeros y amados amigos míos, sed osados y no débiles, sed espaciosos y no confinados, y hasta mi hora final, y hasta vuestra hora final, sed verdaderamente vuestro ego más vasto, y dejó de hablar, y una gran tristeza se apoderó de los 9 discípulos, y sus corazones se alejaron del profeta, pues no entendieron las palabras y, he aquí que los 3 hombres que eran marineros, sintieron nostalgias del mar, y que los que habían servido en el templo, ansiaron las consolaciones del santuario, y que los que habían sido sus compañeros, desearon marcharse al mercado. Todos estaban sordos a las palabras del profeta, así que los sonidos de esas palabras volvieron a él, como fatigados pájaros sin nido en busca de refugio. Y el Mustafa se apartó de ellos, y caminó un trecho por su jardín sin decir nada, y sin mirarlos, y los 9 discípulos empezaron a razonar entre sí, y a buscar excusas para sus ansias de marcharse. Y he aquí que todos dieron media vuelta, y tornaron a los lugares de donde procedían, de manera que, al Mustafa, el elegido y bien amado, quedó completamente solo. El fruto maduro. Y cuando la noche cayó, al-Mustafa caminó hasta la tumba de su madre, y se sentó bajo el cedro que allí crecía, y acudió la sombra de una gran luz sobre el cielo, y el jardín resplandeció como una hermosa joya en el pecho de la tierra, y el Mustafa exclamó en la soledad de su espíritu: gran peso gravita sobre mi alma con su propio fruto maduro. ¿Quién vendrá y tomará de él y se satisfacerá? No hay nadie que haya ayunado y que sea de corazón bondadoso y generoso para venir a romper su ayuno en mis primeros rendimientos al sol y liberarme así del peso de mi propia abundancia. Mi alma está pletórica del vino de las edades. No hay ningún sediento que venga a beber en mi alma. Había un hombre de pie en el cruce de los caminos, con las manos extendidas hacia los transeúntes. Sus manos estaban llenas de joyas, y llamaba a los transeúntes, diciendo: tened piedad de mí, tomad algo de mí, en nombre de Dios, tomad algo de mis manos y consoladme.
pero los transeúntes solo se quedaban mirándolo, y nadie tomaba nada de sus manos. Hubiera sido preferible que ese hombre fuera un mendigo. Sí, un mendigo de manos temblorosas, que las retirara vacías de su pecho, que extender las manos llenas de ricos presentes, para no encontrar a nadie que quisiera recibirlas. Y también, había un magnánimo príncipe, que plantó sus tiendas de seda entre la montaña y el desierto, y que ordenó a sus criados que encendieran una hoguera, como señal para el extranjero y el vagabundo, que envió a sus esclavos a observar el camino, para que consiguieran un huésped, pero los caminos y las sendas del desierto estaban desolados, y no encontraron a huésped alguno, y hubiera sido mejor que aquel príncipe fuera un hombre de ninguna parte y sin destino, que buscara comida y techo, que fuera un vagabundo sin más posesión que su túnica, su báculo, y su escudilla de barro, porque un hombre de esta guisa, al caer la noche, se reuniría con sus iguales, y con los poetas sin hogar y sin destino, y podría compartir su mendicidad, sus recuerdos, y sus sueños. También, conozco la historia de la hija del gran rey, que despertó y se puso su mejor vestido de seda, sus perlas, sus rubíes, que esparció almizcle en su pelo, y humedeció sus dedos con ámbar. Ella, luego descendió desde su torre hasta su jardín, donde el rocío de la noche la calzó con sandalias de oro, y en el silencio de la noche, la hija del gran rey buscaba el amor en el jardín, pero en todo el vasto reino de su padre, no había un solo hombre que la amara. Preferible hubiera sido que esa princesa fuera la hija de un labrador, que llevara a pastar sus ovejas a un prado, y que al tornar por la tarde a la casa de su padre, llevara los viñedos en los pliegues de su vestido, y al llegar la noche, el ángel de la noche estuviera sobre el mundo. Esta pastorcilla fuera con pasos sigilosos al valle del río, donde la esperaría su amante. Oh, sería preferible que esta princesa fuera una monja, encerrada en un claustro, quemando su corazón como si fuese incienso, para que su corazón pudiera levantarse con el viento, y consumiera su espíritu como una vela, para hacer una luz, que se alzara hacia la luz mayor, junto con todos los que veneran, y junto con quienes aman y son amados. Sí, sería preferible que fuera una mujer de remotas épocas, que permaneciera sentada al sol, recordando a quienes hubieran compartido sus años mozos, y la noche se puso más oscura. Al-Mustafa era oscuro como la noche, su espíritu era como una nube preñada de lluvia sin caer. El profeta volvió a exclamar: pesada está mi alma con su propio fruto maduro, pesada está mi alma con su fruto. ¿Quién acudirá ahora a comer de ella y saciarse? Mi alma rebosa plena de su vino. ¿Quién se servirá de él y beberá para refrescarse del calor del desierto? Quisiera mejor ser un árbol, sin flores, ni frutos, pues el dolor de la abundancia es más amargo que la esterilidad, y la tristeza del rico del que nadie quiere tomar es mayor que el dolor del mendigo a quien nadie da nada. Quisiera mejor ser un pozo seco y en ruinas, y que los hombres arrojaran piedras en mi interior, porque esto sería preferible y más llevadero, que ser una fuente de agua vivificante junto a la cual los hombres pasan sin beber. Y sería mejor que fuera yo un jonquillo pisoteado,
mejor que una lira de cuerdas de plata, en una casa esplendorosa, cuyo dueño carece de dedos, y cuyos hijos son sordos. Continúa en video 9. Suscribe. Muchas gracias.